Vamos a... Hola Bien, a todos, Dani. muy bien, buenas Dani, tardes. confírmame si se me escucha, por favor. Fuerte y claro. Ah, ya, perfecto. Se lo escucha muy bien. Damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando. Vamos a empezar en 2 minutos más. Como es usual en todas nuestras presentaciones, vamos al final de la sesión responder las preguntas que tuviesen. En instantes empezamos. Damos la bienvenida también a las personas que se están conectando vía Facebook. Hemos tenido distintas presentaciones, pero acá vaya la importancia de una presentación como la de hoy desde el punto de vista psicológico. Me imagino que en estos tiempos hay mucha afectación en ese sentido. Así es, Dani, ¿no? Y bueno, aparte de eso también vamos a ir conversando también ya eh, al momento de la presentación, que también les he preparado para el día de hoy. Ujú. Fenomenal. Bien, vamos a dar inicio a la presentación del día de hoy. Hoy vamos a conversar acerca de las estrategias para manejar el estigma en el contexto laboral, en el entorno COVID, en el contexto COVID. Esta presentación va a ser desarrollada por la psicóloga Susan Oyola Orellana. Ella es psicóloga, psicoterapeuta, con especialidad en recursos humanos, gestión de talento y líneas de sucesión y gestión de riesgos psicosociales. La psicóloga tiene mucha experiencia en diagnóstico e intervención en clima organizacional, evaluación y gestión de riesgos psicosociales, gestión de recursos humanos en empresas. Antes de dar inicio a la psicóloga Oyola, le damos la palabra al doctor Carlos Rodríguez, socio principal de Parque Russell en Perú. Doctor Carlos. Muchas gracias, Dani. Buenas tardes con todos, a los que nos siguen hoy día por Zoom y a los que están conectados en Facebook. Queremos agradecer a Susan Oyola que hoy día nos pueda dar este tipo de charlas. Considerando que estamos en un ambiente en el cual muchos de los trabajadores estamos trabajando desde casa, haciendo teletrabajo, es importante saber poder manejar todo esta crisis o psiquis o estos temas que nos crean el trabajar desde casa. Y un poco ella nos va a ayudar y nos va a orientar al respecto, qué debemos hacer o cómo debemos manejar para poder trabajar desde casa considerando todo el entorno familiar que siempre se presenta. Adelante, Susan, gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, buenas tardes con todos. Gracias también por la presentación, Dani. Voy a compartir ahora también la pantalla, un minuto. Ujú. Ok.
Están viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Sí, se ve muy bien, se ve muy bien. Bien, vamos a dejar eso un costadito. Ok, bien, justamente pues vamos a hablar ahora de un tema muy importante que es acerca de el estigma dentro de este contexto COVID, dentro de esto que ahora estamos viviendo también, ¿no? Justamente hablaba un poco Dani acerca de toda lo que repercute, ¿no? En cuanto a lo que es COVID actualmente, ¿no? Y se ve mucho que en este contexto se está viviendo un entorno de miedo e incertidumbre. Ya además está decir, pues es conocidísimo incluso la forma que tiene el COVID. Ya hemos pasado un periodo de cuarentena en el que hemos estado realmente y hasta ahora estamos en un periodo de incertidumbre. No sabemos cuándo acaba. En mi práctica también a nivel ya de psicoterapeuta, o bueno, a nivel psicoterapéutico también estoy acompañando a diversas personas que me dicen que en este contexto pues ya se sienten cansados, quieren volver a ver a sus familiares, quieren ir a encontrarse con sus amigos, salir, y no se puede. Y hay esa idea de, ¿y en qué momento ya volvemos a la normalidad? O hablamos ahora de la nueva normalidad, ¿verdad? Y en este contexto, pues, el miedo más grande que ha venido es justamente las complicaciones a las cuales está asociada este diagnóstico de COVID. Usualmente cuando una persona recibe ese diagnóstico o indican que es reactivo a COVID, que es usualmente el término que les dan, la primera imagen que viene a la mente es la muerte, muchas veces, ¿no? Y con todo esto, pues ahora vamos a ver cuáles son las repercusiones también a nivel emocional, vamos a ir hablando de esto también y cómo es que esto afecta ya desde un punto de vista social. ¿Por qué hablar de COVID-19 y estigma social? Justamente pues porque en este contexto es muy fácil confundirnos, es muy fácil también en medio de toda la información que tenemos invadirnos de esa ansiedad, del miedo. Y esto a su vez puede generar algunos estereotipos. También es importante hablar del estigma porque nos lo pide también los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de COVID. Nos piden educar sobre la importancia de prevenir diferentes formas de estigmatización. Es decir, es una responsabilidad también a nivel organizacional, a nivel de las diferentes empresas, el hablar acerca de COVID y evitar la estigmatización. Ya vamos a ver en un momento también qué es exactamente qué es el estigma, pero ahora vamos viendo cómo se forma también, ¿no? El estigma vamos a ver que es un término muy asociado a tachar a alguien, es una actitud negativa hacia una persona. ¿Cómo se forma el estigma? ¿O por qué es que es fácil hablar del estigma asociado a COVID? En primer lugar, porque vemos que es una enfermedad nueva, donde hay varias incógnitas. En un primer momento, pues, no se sabía mucho de la enfermedad. Hoy en día tenemos más información. Al inicio pensábamos que era asociado normalmente a las personas con rasgos asiáticos. Yo recuerdo mucho que en un primer momento se hablaba acerca del virus de Wuhan, se hablaba del virus chino, del virus asiático, y vamos viendo que ahí vienen algunos estereotipos y ya se comenzaba con un estigma. También es cierto que esto también se ha ido manejando poco a poco y pues a la fecha no vemos muchos términos asociados, por ejemplo, a COVID, ¿no? Se ha ido manejando, pero sí en un inicio, al menos por esa falta de información, sí se veía también mucho temor, mucha confusión. Actualmente sabemos que el ser humano de por sí tiene miedo a lo desconocido. Al ser humano le gusta controlar las situaciones, le gusta sentir que puede controlar. Si es que siente que no lo conoce, si siente que no lo maneja, incrementa mucho su ansiedad. Y por eso es que también es fácil asociar ese miedo a los otros. Usualmente, por ejemplo, cuando hay mucho miedo, ¿no? Asociamos a una persona, a una condición y decimos, fue la persona, no fui yo, si me contagié fue porque justo conversé con esta persona o esta persona tiene algunas características y desde ahí ya también podemos partir y se puede generar lo que es el estigma. Es importante considerar que el ser humano es permeable a los comentarios de otros. Siempre va a ser así.
Así como hay comentarios que nos pueden resultar halagadores, por ejemplo, también a nivel organizacional hablamos mucho acerca de un feedback positivo, hablamos también acerca de lo importante que es el salario emocional o el reconocimiento también dentro de la organización, donde es una forma agradable de recibir algunos también comentarios de otras personas. También vemos que los comentarios pueden afectar, es decir, el ser humano siempre se puede ver influido o influenciado también por los comentarios de otras personas, comentarios de su entorno. Es así pues que vamos a ver ahora qué es el estigma. El estigma viene a ser una asociación negativa entre una persona o grupo de personas que comparten ciertas características y una enfermedad específica. Esta es la definición de estigma, que también lo he cogido de unos documentos de la UNICEF. En el caso, esta es la definición del estigma asociado a terminología en el contexto de salud. Gracias a la experiencia que tenemos a nivel del manejo en otras pandemias o en otras enfermedades, por ejemplo, hemos visto casos de estigmas relacionados al VIH, donde se asociaba mucho las características, por ejemplo, de ser homosexual al hecho de tener este virus. Y desde ya como que había cierta discriminación, rechazo, ese sesgo de decir, no, si esta persona es homosexual, seguro que es portador, ¿no? Entonces ya desde ahí vamos viendo también que hay una tendencia en el ser humano, es muy, muy posible de que se dé esa asociación, de ver alguna característica y asociarla a determinado tipo de enfermedad. En el caso del estigma, vamos a ver que es una asociación de tipo negativa. El estigma genera una actitud de rechazo frente a un grupo de personas o a una persona también. Recuerdo mucho que al inicio, por ejemplo, de esta pandemia, una amiga me decía, mi hija tiene rasgos asiáticos. Y ella pues era una pequeña de 5 años y me decían, ella tiene 5 añitos y sus compañeros le dicen que ella ha traído el virus, que ella, que la deben de sacar. Ya no querían juntarse con esta pequeñita porque pensaban que ella también podía contagiarles por esos rasgos asiáticos, por ejemplo, en el caso COVID, ¿no? Entonces vamos viendo que eso también es un tema muy importante a ir trabajando. El estigma usualmente está asociado a la falta de conocimiento acerca de cómo se propaga el COVID. Por eso es que vamos a ver luego en las recomendaciones lo importante que es el trabajar en la información, en la divulgación de información veraz, información también de buenas fuentes. En el caso del estigma, vemos también que hay una necesidad de culpar a alguien, el temor a las enfermedades y a la muerte y a los chismes que fomentan rumores y mitos. Se debe tener en claro que ninguna persona ni grupo de personas es más propenso a transmitir el COVID que otros. Sabemos que esta enfermedad no discrimina, esta enfermedad no distingue, puede ser desde niños hasta adultos, adultos mayores, no distingue razas ni condiciones. El estigma también ocurre después de que una persona se haya recuperado del COVID o haya sido dada de alta del área del aislamiento en el hogar o en la cuarentena. Ya llevado a un contexto organizacional, vamos a ver que en algunos casos hay trabajadores que pueden haber sido reactivos a COVID o diagnosticados con COVID positivo, se van, hacen su cuarentena y al momento que retornan ya a la empresa es donde también se pueden dar estos casos de SER y es observable. El estigma se observa. El estigma vamos a ver que tiene un comportamiento que tiene un componente a nivel cognitivo de creencias, tiene otro componente también a nivel emocional y un componente comportamental. Entonces, cuando, por ejemplo, vuelve la persona luego de haber pasado la cuarentena, es usual que los compañeros lo eviten, ¿no? Sabemos que hay una distancia social, pero lo que se observa en las empresas es que cuando retorna el trabajador, más bien se aísla, lo aíslan, ¿no? Y eso es justamente lo que se quiere evitar. ¿Cómo es que se forma el estigma? ¿No? Según las investigaciones, aquí tenemos a Bruce Link y Joe Pin, ellos hablan acerca de la cascada del estigma, donde primero empieza con un etiquetaje, ¿no? Se identifica mediante un nombre, una etiqueta, una característica humana visible o invisible. En el caso de COVID, por ejemplo, al menos las etiquetas que he ido identificando son denominarlos como irresponsables, asquerosos, sucios,
en el caso COVID, por ejemplo, ¿no? Ciertas etiquetas. Y se da la asociación, que es el segundo paso, asociación a esa etiqueta de atributos negativos. Suelen tener un profundo origen moral, ¿no? Vamos viendo incluso la connotación de decir el irresponsable, el asqueroso, el sucio. La tercera parte o la tercera fase de esa cascada del estigma nos habla de una acción humana, que es la separación física, social o simbólica de aquellos individuos poseedores de esa etiqueta negativamente connotada. Ya vemos que no solamente se queda en una etiqueta, no se queda solamente en una sensación como de rechazo, a veces de asco, sino también viene la acción, donde ya se evita, se puede generar también esa distancia aún más marcada, como una sensación con una connotación más de rechazo. Y ya la cuarta fase de esta cascada del estigma más bien es la pérdida del estatus de aquellos individuos separados. Ya se puede llegar a la discriminación. Y frente a esto, pues, no solamente vamos a ver que esta cascada del estigma se da en un contexto laboral, sino también ahora les invitaría a reflexionar cómo estamos llevando el tema del estigma también en un contexto social, cómo lo estamos viendo tal vez si es que vivimos en edificios multifamiliares, donde a veces nos enteramos de que alguno de nuestros vecinos tiene un diagnóstico positivo a COVID. ¿Qué sucede? Normalmente, al menos de la experiencia y de la tendencia del ser humano es a rechazar, alejarnos, pensar de que ellos son los que van a traer como que la peste, ¿no? Y justamente eso es motivo luego en la persona de una sensación de mucho dolor, de sentirse a ellos mismos como que sucios. ¿Sí? Ya lo vamos a ir conversando. ¿Cuáles son los grupos sensibles al estigma? Si bien es cierto, hablábamos hace un momento de que podrían ser este grupo de personas que retornan a las labores luego de haber pasado una cuarentena, también les comentaba que son personas de ascendencia asiática. Esto en un inicio. Algo también que he visto mucho son personas que regresan de un viaje. También, al menos al inicio de la pandemia, era si es que ha venido de Europa, si es que ha venido de Asia, a ver de dónde ha venido, que pase su cuarentena. Hubo un momento, por ejemplo, también, ya aparte de la experiencia acompañando también a personas en ese abordaje terapéutico, pues me tocó hacer un acompañamiento también a personas que habían pasado un periodo de aislamiento, de cuarentena en los hoteles, personas repatriadas, por ejemplo, ¿no? Y en este caso, pues las personas me decían que tenían temor de volver a casa. En casa ni siquiera sus mismos familiares a veces se sentían como seguros de poder recibirlos en algunos casos. Y yo les iba preguntando, pero tal vez puedes irte a casa de un amigo, puedes ir a casa de un vecino. Nadie me quiere recibir, me decían, porque piensan que yo les voy a contagiar. Y desde ya, por ejemplo, estas personas eran víctimas de estigma también, ¿no? Los trabajadores del cuidado de la salud y el personal de primeros auxilios. Y acá pues ya ha sido, o se han notado, por ejemplo, ha habido campañas también a través de las redes sociales donde los mismos médicos decían, yo estoy cuidando la salud, no vengo a enfermarte, ¿no? Y más bien ellos, o personal médico, personal de salud, hablaban mucho de que ellos se sentían discriminados porque ya las personas asociaban más bien que al ser ellos cuidadores de las personas diagnosticadas con COVID, ellos también eran portadores del virus. Otros grupos sensibles son las personas que tienen enfermedades y sus familiares y amigos, como veníamos conversando, y las personas que recién salen de la cuarentena. ¿Cuáles son las actitudes asociadas al estigma social? En este caso, como les decía, el estigma tiene tres componentes. Tiene un componente cognitivo que le vamos a llamar, en este caso, como un estereotipo, esas etiquetas, estas creencias negativas que se dan también hacia un grupo o hacia una persona. El componente emocional es a través del prejuicio, ¿no? Justamente es una sensación de rechazo. Este es un componente emocional porque hay una respuesta justamente como, es una respuesta negativa, a veces de asco, es ese sesgo también, ¿no? Y a nivel de comportamiento, pues ya se da la discriminación, ¿no? Vamos a ver en este punto que hay un estigma a nivel público y hay una autoestigma también.
En cuanto al estigma público, vamos a ver que hay creencias negativas hacia ese grupo, considerándolos como un grupo peligroso. En el autoestigma se anota mucho que hay creencias negativas hacia uno mismo, como verse peligroso. En la práctica, por ejemplo, ya les comento a nivel clínico también, al acompañar a personas con diagnóstico de COVID, de por sí ellos se sienten un vector, ¿no? Me decían, yo tengo el virus y a donde yo llevo el virus, pues realmente voy a contagiar, soy un peligro, no debo estar cerca de mis amigos, no debo estar cerca de mis familiares, y solos también se autoencillan. Sabemos que en este contexto es importante la cuarentena, pero luego si es que se realiza esa cuarentena con una sensación incluso de rechazo hacia uno mismo, lo hace todavía más complejo. Hablamos, por ejemplo, en cuanto al prejuicio, ¿no? En ese estigma público vemos que hay una conformidad con las creencias y o reacciones emocionales. Gracias a ese estigma a nivel de prejuicio, a nivel de la emoción, vemos el miedo, la cólera. El estigma hace que en algunos casos también el ser humano pueda generar actitudes y reacciones de manera violenta frente a las personas que tienen ese virus. En cuanto al autoestigma, vemos que hay culpa y hay vergüenza. Y eso también es muy importante atender. Las personas que tienen el virus normalmente se sienten culpables de tal vez contagiar a los amigos, contagiar a los familiares, personas con quien ellos viven, y es usual que sientan vergüenza. Y ya vamos a ver también que esa vergüenza está asociada a la evaluación, obviamente social también. ¿Qué me van a decir si es que se enteran que yo tengo el virus? Me van a tachar, ¿no? Mucho miedo también a la discriminación. En el caso del estigma público a nivel del comportamiento como discriminación, vamos a ver que hay rechazo, abuso, violencia. El autoestigma a nivel de comportamiento, vamos a ver que también hay un rechazo hacia uno mismo o se da el silencio, justamente por esa vergüenza. Donde ya me callo, prefiero decir que no tengo ningún síntoma, tolero hasta que ya los síntomas son más complejos y estoy en un nivel de crisis y necesito internarme o ya necesito una atención especializada urgente, ¿no? Entonces, acá también les presento algunos ejemplos en este caso en el caso de personas, por ejemplo, que han reaccionado con estigmas también hacia personas que tienen un diagnóstico de COVID, ¿no? Hay que tener mucha fe, vitaminarse, lavarse mucho las manos y encomendarse a que justo no llegue un apestado a saludarte de mano o quererte dar un beso, dijo una cantante en el aeropuerto de México, por ejemplo. Donald Trump, al referirse al coronavirus como el virus chino, allí también se está estigmatizando. Una costumbre que ha generado acusaciones de xenofobia y críticas por no reflejar adecuadamente la naturaleza global de la pandemia. Y acá en Perú, tras el primer caso presentado el día viernes 6 de marzo, el pánico, el morbo se apoderó de muchos, sobre todo por conocer de quién se trataba ese caso cero, dónde trabajaba, dónde vivía, y nadie quería respirar incluso cerca del mal llamado paciente cero, ¿no? En algunos reportajes, probablemente ya algunos de ustedes o varios han escuchado acerca de cuál es el testimonio de ese paciente cero, donde él nos habla acerca de cómo se ha sentido estigmatizado y cuáles han sido los comportamientos de rechazo que él ha ido recibiendo. Muchas veces él comentaba que ha sido víctima de insultos, ataques, y no solamente él, sino él y toda su familia. Y le acusaban de que él era el culpable de haber traído justamente el virus acá a Perú. ¿Y cuáles son los efectos en las personas? ¿No? Ya sabemos que pueden ser excluidos, rechazados de situaciones sociales, se les puede negar el acceso a trabajos u oportunidades de educación, eso hay que tener también mucho cuidado, se les puede negar acceso a viviendas adecuadas o atención médica, pueden ser el blanco de maltrato verbal, emocional y físico. El estigma puede hacer que las personas se sientan aisladas y hasta abandonadas. Y algo que es muy común, la tristeza, el miedo, el enojo cuando los amigos y otros en la comunidad los eviten por miedo a contagiarse de COVID. Es muy común hablar, por ejemplo, de casos de depresión, de ansiedad en las personas que han sido diagnosticadas con COVID.
justamente por ese comportamiento a nivel social, ¿no? De todo ese efecto del estigma, del efecto de los prejuicios, de la discriminación también. ¿Y por qué también decimos que el estigma afecta a todos? El estigma perjudica los esfuerzos para hacer pruebas de detección y para tratar la enfermedad. Las personas pueden ocultar los síntomas. Eso es lo más riesgoso del estigma también. Bueno, por una parte en la organización, por ejemplo, si es que un trabajador tiene miedo a ser juzgado, a ser despedido por tener COVID o por haber sido diagnosticado con COVID, simplemente no lo va a decir. Y yo conozco casos también de algunas empresas donde he ido colaborando en el que pasó que uno de los trabajadores tenía todos los síntomas, el dolor de garganta, malestar general, y aún así, incluso había comentado que había tenido unas oleadas como de fiebre, pero fue a trabajar. No dijo nada porque tenía miedo que lo despían. Y bueno, eso es algo que también hay que cuidar mucho. Por una parte también a nivel de la organización y por otra pues a nivel social, ¿no? ¿Cuál es la envergadura? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias para todos de el mantener estigma entre nosotros también? ¿Mm? Pueden ocultar los síntomas, pueden evitar buscar atención médica de inmediato. Como les decía, hay personas que por vergüenza simplemente no mencionan que tienen síntomas, ni siquiera buscan ayuda por miedo a ser rechazados, miedo a ser discriminados. Y con ello, pues obviamente no adoptan conductas saludables. El hecho de no recibir información o no recibir esa asesoría médica oportuna no les permite a ellos tampoco prever ni para el cuidado propio ni para cuidar a los demás, sino que gracias al estigma es que simplemente no tiene los cuidados y puede ir propagando el virus. Al final, el estigma puede hacer que el virus se propague y de esa manera, pues, todos nos afectamos. El estigma no solamente afecta a la persona que viene a ser, que es rechazado, estigmatizada, sino al final el estigma en este contexto COVID, sobre todo, hace que nos afecte a todos los que vivimos, a todos los que convivimos, ya sea en un ambiente laboral, ya sea también en un condominio, en un contexto social, a todos nos va a ir afectando también el estigma. ¿Qué sucede cuando una persona sale reactiva a COVID? Bueno, ya les iba comentando, pues hay un temor asociado a la posibilidad de haber contagiado a sus seres queridos, pasa a una etapa de aislamiento en el que la mayor contención que puede recibir la hace a través de un ordenador, de un celular. Las personas usualmente sienten culpa en caso de que otros familiares hayan salido reactivos. Además de por sí una persona que es reactiva a COVID ya la pasa mal. De por sí ya viene a su mente muchos temores asociados a muerte, muchos temores asociados a que pudo haber contagiado a personas que quiere mucho. Y además de eso, en algunos casos, tienen que tolerar el estigma que puedan generar los diversos grupos sociales con los que conviven. Eso también los menciono como también para entender cuál es la repercusión también a nivel emocional, cuál es el contexto que va pasando también a una persona que sale reactivo a COVID o positivo a COVID también. Y ahora, ¿cuáles son las estrategias para abordar el estigma? Como hemos visto, el estigma tiene un componente cognitivo, es decir, un componente a nivel de creencias, tiene un componente emocional y un componente conductual. Vamos a ir viendo también estrategias en estos componentes. De primera mano, vamos a ver que en cuanto a las estrategias cognitivas, es brindar información. Y eso es básico también a nivel de a nivel de las empresas y a nivel social también. Es necesario el brindar información veraz, información oportuna acerca de COVID-19. Y sobre todo es importante ver la forma en la que nos comunicamos acerca de este virus. Es importante utilizar los canales y medios de comunicación también para pronunciarse en contra de la estigmatización. Y eso debería ser, o se espera que sea también una práctica dentro de las organizaciones. Hablar de esto también de manera clara, indicar que dentro de la organización, así como hay una política de no discriminación, ahora en este caso, sobre todo por el contexto que vivimos, también hablar que se prohíbe la estigmatización, también en relación a COVID. Es importante que para comunicar utilicemos un lenguaje centrado en la persona. Ese es el objetivo.
ver que al final estamos trabajando y tratando a personas como prioridad y respetando también sus derechos y en lo posible también empoderarlas. Es recomendable, por ejemplo, hablar de personas que tienen COVID, personas que están siendo tratadas por COVID, personas que se están recuperando de COVID o que han muerto luego de contraer COVID. Muchas veces se dicen como que el de frente, ¿no? En vez de decir personas que tienen COVID, tiene COVID o él tiene el virus, ¿no? Hay que cuidar mucho la terminología también con la que la vamos comunicando. Algo que es muy común en este contexto es hablar de casos sospechosos y lo escuchamos mucho también en las redes, lo escuchamos en los medios de comunicación, aunque no es lo más recomendable. Es mejor decir personas que podrían tener COVID o personas que se presumen tienen COVID. Es importante, por ejemplo, al momento de comunicarnos, evitar decir personas que transmiten COVID, personas que infectan a otros o propagan el virus, ya que esto atribuye una intencionalidad en la transmisión del virus y atribuye culpa. Las personas no contagian voluntariamente. O sea, si es que ha tocado en algún momento, por ejemplo, en alguna familia donde uno de los miembros resultó positivo a COVID y dio la casualidad de que a partir de ello los otros familiares también resultaron positivos, no hay una intencionalidad. Y lo mismo en las organizaciones, llevándolo ya como un paralelo. No hay una intencionalidad, sino que simplemente se dio. Entonces hay que cuidar mucho también los términos con los que nos dirigimos. ¿Bien? Y en este sentido es importante hablar de forma precisa del riesgo de COVID y dar datos científicos, consejos de salud oficiales, también dentro del trabajo. Ya vemos también que dentro de los lineamientos, dentro de las políticas y las prácticas que debemos de tener en las empresas, también hay que dar datos importantes de cuáles son los riesgos asociados al puesto, ¿no? Y eso es, todos los trabajadores deben de saber cuáles son los riesgos asociados a su puesto y ahora también más aún en este contexto de COVID, ¿no? Hable con un tono de voz positivo, haga énfasis en la efectividad de las medidas de tratamiento y prevención, haga énfasis en la efectividad de adoptar medidas de protección. Vamos viendo que al momento de comunicar, si bien es cierto, también informamos de los riesgos, también hay que hablar acerca de cuáles son las medidas de protección para evitar esos riesgos. Y bueno, no solamente dar toda la información de tinte negativo, sino también dar cuáles son las medidas de prevención, el tratamiento, e incluso hablar acerca de los casos exitosos, que son muchos de los que se han ido recuperando también de COVID, ¿no? Algunas otras recomendaciones, por ejemplo, respetar la privacidad y confidencialidad de la información. Eso es importantísimo. Sabemos que en las empresas es necesario, por ejemplo, pasar por los exámenes médicos, ya sabemos que se tiene que pasar por las pruebas, y toda esa información tiene que quedar guardada bajo 7 llaves, diríamos, ¿no? O hay una persona responsable, que usualmente es el equipo de salud, en este caso un médico ocupacional, o la persona que haga las veces, que es el responsable de la información también, y de mantener la confidencialidad y la privacidad. Comunicar pronto el riesgo, como veíamos, el riesgo asociado al puesto también, pronunciarse sobre los comportamientos negativos, asegurarse de usar imágenes en los comunicados que reflejen diversas comunidades en vez de reforzar estereotipos, ¿no? Eso es parte de la responsabilidad que también se tiene dentro de la organización, el poder ver el tipo de comunicación que estoy lanzando al interior de la empresa. Bien. Algunas estrategias a nivel emocional. Es importante construir confianza. Es necesario crear un entorno en el que la enfermedad y su impacto puedan ser discutidos y abordados de manera abierta, honesta y eficaz. Es importantísimo que también a las personas que formen parte, por ejemplo, del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que formen parte de las brigadas dentro de la organización, recursos humanos, ¿no? En general, las personas que en algún momento van a tener también o van a intervenir en esos temas, tengan una preparación también para dar contención,
para hablar acerca de esto de una forma también respetuosa, honesta, en ellos en especial, y bueno, a nivel de toda la organización también, ¿no? Mostrar empatía hacia quienes están afectados. Normalmente, por ejemplo, acá los médicos ocupacionales o los médicos quienes hacen las pruebas rápidas, al momento de ver el diagnóstico, pues ellos son los primeros que te dicen si ha sido reactivo o no reactivo. En ese momento, pues ellos también, la recomendación es mostrar mucha empatía. A veces es como que, o bueno, de los casos donde yo también he ido participando, me decían, simplemente me dijeron que tenía que salir reactivo a COVID y de ahí no me dieron más información, me trataron de una forma muy dura, me sacaron como si yo fuera una cosa y me dijeron que ya solamente tengo ese diagnóstico y a ver qué más hago. Aparte de la empatía, también brindar información. En ese momento hay mucho temor y la persona que va a dar ese diagnóstico, va a dar esa información, también tiene que saber cómo hacerlo, ¿no? Mostrar esa comprensión e incluso el hecho de dar un poquito más de información, saber que está trabajando con una persona, ¿no? Bueno, también otra forma de también trabajar desde esta parte emocional es agradecer a los trabajadores también de la salud, personal de respuesta a emergencias y demás personas en puestos importantes, ¿no? En general, por ejemplo, el equipo que nos ayuda también en cada una de las empresas, en los comités de seguridad y salud en el trabajo también, agradecerles por el trabajo, agradecer por todo ese esfuerzo que también vienen realizando, ¿no? A nivel conductual, es importante, por ejemplo, vamos a ver, realizar campañas. Puede ser campañas que, con el título de acciones que salvan vidas, promover hábitos saludables, ¿no? La examinación temprana, el tratamiento, promover la solidaridad colectiva y la cooperación. Esto es importante para impedir mayor transmisión del virus. Se puede crear una campaña de nos cuidamos todos. Designar también un equipo de ayuda a las personas que puedan sentirse estigmatizadas, ¿no? Incluso dentro de la organización, sería bueno ver a qué equipo, a quiénes las personas que se sienten estigmatizadas, con quién pueden recurrir, a dónde pueden ir. Normalmente, pues en las empresas se ve que es al equipo de recursos humanos, o a veces al trabajo social, por ejemplo, bienestar, o a veces también con el médico, ¿no? Las personas que también trabajan dentro de lo que son las brigadas, el comité de seguridad, normalmente he visto que acuden a ellos, ¿no? Entonces, sí es importante que se identifique con quién pueden recurrir e incluso eso también comunicarlo al interior de las empresas, ¿no? Y acá algunas recomendaciones, por ejemplo, qué hacer si un compañero está diciendo algo discriminatorio. Lo recomendable es hacerlo en privado. Es importante también darle información, explicarle que este virus pues, puede ser a cualquiera y e indicarle cuáles son los efectos que puede tener también el estigma para la persona y el estigma también a nivel de grupo. Ya vemos que el estigma no solamente afecta a nivel individual, sino nos puede afectar a todos. E incluso decirle la importancia de evitar esas conductas de rechazo hacia las personas, ¿no? Comentarles que el estigma, la discriminación puede alentar a la violencia y eso al final definitivamente afecta también el clima de la organización y afecta también el entorno en el que nosotros estamos, con quienes también convivimos. Recuérdeles que en los momentos en que recuérdenle que en estos momentos necesitamos apoyarnos unos a otros y promover la bondad y la compasión, incluso si sentimos miedo, ¿no? Contra lo que es el estigma, la discriminación, más bien viene como un factor protector el trabajar la cooperación, la bondad, la empatía, la compasión. Por eso viene nos cuidamos todos, ¿no? Ver ese tipo de campañas donde más bien genere unión. Así estemos lejos físicamente o nos piden esa distancia física, pero que no sea una distancia emocional. ¿Bien? Y un tema muy importante también a trabajar es la protección de los datos personales de los trabajadores diagnosticados con COVID. Es importante garantizar el correcto tratamiento de los datos personales. Esto según la proporcionalidad, seguridad, calidad y relevante, no excesivo, la finalidad con la que fueron recopilados, ¿no? Sabemos que en la organización se maneja también información importante, información confidencial, delicada de los trabajadores. Sabemos que también hay ciertas sanciones en el caso de que se revelaran en algún momento cierto tipo de información, sobre todo información del lado de salud de los trabajadores. Probablemente eso sea un tema de una charla más.
pero sí lo menciono porque es importante también conocerlo. Bien, y bueno, para finalizar también recordarles que todos podemos ayudar a detener el estigma relacionado con el COVID. Y ahí la imagen, ¿no? No soy un virus. Al momento que nosotros trabajamos con personas, nos relacionamos con personas, recordar que es un ser humano el quien tenemos al frente, no es un virus, no es la persona que nos viene a traer la peste, sino es una persona que también está viniendo a trabajar, que tiene sueños, que tiene expectativas, y justo eso es algo que también le ha tocado vivir, ¿no? Y bueno, acá también les dejo algunas referencias y muchas gracias. Espero les haya servido también la información que he podido compartir con hoy día y presta también a las consultas si hubiera. Muchas gracias por su presentación, a la psicóloga Susan Oyola. Nos han llegado algunas preguntas al inbox, si me permite. ¿Cómo la gente realiza sus estigmas respecto al racismo y cómo se puede relacionar con el COVID? ¿Se me escucha bien? Sí, se lo escucha muy bien. La pregunta es cómo se realiza el estigma y la discriminación, perdón. Claro, ¿cómo se puede relacionar el estigma frente al COVID y o al racismo? Ah, ya. Lo que pasa es que el racismo es un tipo de discriminación asociado a la raza, a alguna característica étnica, ¿no? Que es diferente, ¿no? Las características mismas de ver a qué población se estaría discriminando. En el caso del estigma asociado a COVID, ya es el rechazo, el alejar a la persona que justamente tiene el COVID, ¿no? Son términos realmente son distintos, ¿no? Un tema es asociado a la raza, a las características étnicas, otra cosa es por las características, en este caso, de tener la enfermedad. Nos hacen una consulta si es que se podría generar problemas emocionales o psicológicos irreversibles producto del COVID. Bueno, el COVID está asociado, o el daño, básicamente el COVID está asociado a un daño fisiológico, ¿no? Al daño hacia los pulmones, al daño a todo el tracto respiratorio, ¿no? Incluso, bueno, todavía se está investigando a través de algunos otros órganos, pero es fisiológico, si hablamos del daño de COVID propiamente, ¿no? Pero ya, ¿qué es lo que puede dañar a nivel emocional? Es la respuesta de si es que tengo un grupo de apoyo o no. O sea, al final, si es que me discriminan, si es que además de toda esa carga emocional que ya tiene el que me digan que he sido diagnosticado con COVID o que es algo reactivo a COVID, la respuesta de mi entorno, que eso sí puede generar una afectación a nivel de la salud mental, ¿no? ¿Y qué puede generar? Puede generar, ya hablábamos de depresión, por ejemplo, donde es un proceso de tristeza muy profunda por justamente ese aislamiento, sensación de culpa, una ansiedad muy fuerte porque está asociada a la posibilidad de morir o a la posibilidad de que alguno de mis familiares o personas queridas pueda morir, ¿no? Entonces, esos componentes más que nada sociales de la respuesta de lo que pasa en el entorno es lo que puede afectar a nivel de la salud mental de la persona, y no tanto el COVID mismo, ¿no? Tenemos una siguiente pregunta. Soy una persona que tuve COVID, ya me he recuperado. Mi familia y mis compañeros de trabajo me tratan con cierto desdén, o no quieren trabajar, o no quieren tratar conmigo. Esto entiendo que es un acto de egoísmo, de racismo. ¿Ese estigma de qué es? Bueno, no, básicamente allí vemos miedo, ¿no? Probablemente es esa desinformación. En general, pues el estigma vamos a ver que es una actitud negativa. Ese rechazo que se siente, ese es el estigma, ¿no? El estigma, viéndolo etimológicamente, nos dicen que es una marca, como tener una marca. El hecho de haber tenido un diagnóstico de COVID es como que nos deja marcados.
y las personas responden a esa marca como con miedo, con rechazo, que es muy probablemente lo que ha estado observando también esta persona que nos ha mostrado, nos comparte también su caso. Y bueno, desde ya también muchas gracias por compartirlo, también muy valiente al momento de decirlo, ¿no? Eh, y qué tipo de estigma es? Pues no hay un tipo en específico, pero sí vemos que hay una reacción en específico, ¿no? Que debe estar muy asociada justamente al temor. ¿Y qué es lo que se puede hacer? Más bien conversar con la familia, informarles, ¿no? Según la literatura, pues se ha visto que al menos luego de haber ya pasado la etapa de COVID, cuando ya nos dicen que ya no se tiene el virus activo, al menos según la literatura nos dicen que hay 48 días donde incluso, bueno, disculpen la expresión, pero te pueden babear del virus y no te pasa nada, ¿no? Pero a veces no manejamos toda la información acerca de COVID y eso puede pasar en las familias. Ya hemos visto que el estigma es producto del miedo, confusión, poca información. Entonces, es muy probable que eso esté pasando más bien en este caso con la familia. Quizás no tanto el egoísmo, sino más bien ese miedo a la desinformación y habría que abordarlo también desde ese punto, ¿no? Nos hacen una pregunta adicional. ¿Qué hacer si un compañero, usted lo mencionó dentro de su presentación, qué hacer si un compañero me discrimina? Desde el punto de vista psicológico, ¿podría explayarse en cómo debo reaccionar? Ujú. Bueno, violencia con violencia es explosión. O sea, definitivamente lo más recomendable no sería irnos tampoco a una confrontación, sino, como les decía, también lo recomendable, primero desde el punto de vista de la organización, generar canales por los cuales uno puede ir también a a informarse, por ejemplo, a ver ya del punto de vista de la organización cuáles son las prácticas que estarían previendo tal vez o cuáles son las buenas prácticas para poder proteger a la persona que tenga ese virus o que en este caso esté sufriendo de la discriminación. Lo otro ya a nivel individual, también el hecho de comunicarse de manera asertiva, ¿no? Eh, lo más importante, por ejemplo, acá es que si es que en algún punto nos están discriminando, también informarles que nosotros también tenemos derechos. Y parte de nuestros derechos también es al ser tratados dignamente, ¿no? Y si es que en ese momento pues no hay una respuesta a la altura de ello, pues también informar a la organización y para ello también les decía, ¿no? De ese canal, de ese conducto para ver, debe haber algunas políticas que también moderen o nos indiquen cuáles son las consecuencias de la discriminación ya dentro de la organización, porque esas conductas deben de tener alguna consecuencia también, o al menos saber de que esta conducta de discriminación no se permite dentro de la organización, para que la persona se autorregule, la persona que discrimina también se autorregule, ¿no? O sea, primero en todo caso, la comunicación, ¿no? La comunicación también es activa. Tenemos una siguiente pregunta. Esta es una pregunta de índole laboral. Vamos a invitar al doctor Jorge Rodríguez, especialista laboralista del estudio, para que nos ayude con el desarrollo de la respuesta. Si bien puede decir que las personas no tienen intención de transmitir el virus, ¿cómo se puede proceder con las personas que son negligentes en su actitud y su comportamiento? Perdón, hay un error en la consulta. La que corresponde al doctor Jorge es la que voy a leer en este momento, ya que ya está conectado y tiene el audio habilitado. Doctor Jorge, Buenas tardes. ¿la estigmatización del COVID se puede considerar como hostigamiento laboral? A ver, veamos una cosa. La hostilización laboral son todos aquellos actos que se realizan, que hacen que el ambiente laboral, donde nosotros nos empeñamos como trabajadores, quede mellado. Eso incide directamente en el contrato de trabajo y en el desarrollo. Ahora, un acto de hostilización laboral son los actos discriminatorios por raza, sexo, religión, opinión o idioma, y los actos contra la moneda que afectan la dignidad del trabajador. Entonces, por aquí sí podríamos decir que
estigmatizar o segregar a un trabajador por padecer una enfermedad que no es su culpa, sí es un tipo de acto de hostilización laboral. Entonces, aquí lo indispensable es que el empleador tenga, se supone que está ejecutando medidas precisamente para evitar esto. El trabajador que esté afectado deberá informarle para evitar que continúe con discriminación por la enfermedad. Es lo mismo que sucede si es que alguien se enterase que tuviese VIH. Es exactamente lo mismo. No tienes por qué discriminar, no tiene por qué haber actos que afecten a la dignidad del trabajador por tener una enfermedad que él no ha buscado tener y que probablemente no es responsable de haberla obtenido. Pero sí es un acto de situación laboral y podría, ¿cómo se llama? Accionarse a nivel de SUNAFIL o Ministerio de Trabajo, de acuerdo sea el caso. Muchas gracias, doctor. Vamos a continuar con las preguntas. Invitamos a los asistentes puedan escribirnos en el chat de la plataforma y a quienes están conectados al Facebook puedan escribirnos sus consultas. Estamos a disposición de poder ir atendiendo una a una. ¿Tenemos alguna otra consulta? A la psicóloga Susan Oyola. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros colaboradores si tienen algún síntoma y por temor a ser rechazado o quizá despedido, no lo comunican a sus superiores? Es importante trabajar también dentro de la organización una campaña de comunicación, ¿no? Hablar acerca de esto, ¿no? Comunícalo. La campaña como que tal vez dentro de eso de actos que salvan vidas, incluso el hecho de comunicar a los, si es que ya tengo algunos síntomas, ¿no? Es importante trabajarlo primero a nivel de la comunicación. Luego abordar cuáles podrían ser aquellos temores, ¿no? Indicarles pues que están dentro de un contexto donde se respetan las diferencias, se respetan también las condiciones que puedan tener las personas, reforzar mucho el tema de que del trato respetuoso justamente, ¿no? O sea, esto puede ser visto, ¿no? A través de esa campaña de comunicación. Lo otro es la confianza que podría haber o que se esperaría, ¿no? Entre los líderes de los equipos, por ejemplo, con quienes conforman su equipo. El hecho de ir conversando en el día a día, ¿no? Saber con quiénes están trabajando, el generar confianza. O sea, no necesitamos todavía de que haya esa alerta COVID para generar confianza dentro de la organización. La confianza va a permitir que la persona al final te diga si es que tiene o no tiene síntomas. Para generar confianza no es necesario que se dé esta alerta, no es necesario ni siquiera que se den esos lineamientos o esa obligación. Para generar confianza es en el día a día, con una comunicación desde ya respetuosa, incluso desde el saludo ya va generando confianza. De esa manera también es un vínculo que va generando con tu equipo, por ejemplo, a nivel de los líderes, de las organizaciones. De otra parte, también recursos humanos tienen un rol muy importante porque trabaja, su función netamente es trabajar para el bienestar también de los trabajadores, hace ese match entre los trabajadores y la organización. Entonces hay un rol muy importante también de recursos humanos para generar confianza, ¿no? Confianza, respeto y también la tolerancia, ¿no? Es decir, que puedes hablar y expresarte y acá también te vamos a escuchar, ¿no? Esa capacidad de escucha también es muy importante para que el trabajador se pueda abrir, aperturar también a conversar acerca de cuáles son esos síntomas, ¿no? Y importante el manejo también, por ejemplo, en el caso de si es que en la organización hubo o hay algún caso reactivo positivo a COVID. Las personas también aprendemos por modelamiento. Si veo que a un compañero que ha sido diagnosticado con COVID positivo, le sacan el trabajo, lo suspenden, no le renuevan el contrato, si vemos consecuencias negativas para esta persona, pues nadie se va a animar a decirle, yo también tengo síntomas, ¿no? Sería como ponerme la soga al cuello. Por el contrario, más bien, si vemos que ha habido una respuesta a esa persona de manera respetuosa, solidaria, incluso con la familia, o que hay además un acompañamiento, ¿no? Por ahí,
es diferente, ¿no? Sabemos que sí se debe mantener también la privacidad de la información, por ejemplo, ¿no? Que ellos sepan que la información también, en caso de que hay una persona que ha salido positivo, que la información, su información es cuidada, que es resguardada, que hay una confidencialidad, eso también genera confianza, ¿no? Hay que cuidar mucho, no solamente en lo que ofrecemos, por ejemplo, en estas campañas de comunicación, sino ya también en el lado práctico, lo que hacemos en el día a día, también para ir generando confianza y en relación a las personas que han podido ser diagnosticadas también positivas al COVID en este caso, ¿no? Así es. Muchas gracias. Tenemos una siguiente pregunta. ¿Qué pasa con la población de riesgo? ¿Cuál es la otra cara del COVID y que no es contratada o fue suspendida por el riesgo de esta enfermedad? ¿Cómo manejar con ellos y no tener no estigmatizarlo por ser población de riesgo? Qué importante, ¿no? Qué buena pregunta. Sí, sí, como dicen, es la otra cara, ¿no? Es la otra parte. Si bien es cierto, en esta charla hemos ido hablando de personas con diagnóstico, también tenemos al grupo de riesgo. Recuerdo mucho que decían pues que las personas, por ejemplo, con sobrepeso, ¿no? Que se cuiden porque con ellos va a ser el riesgo a mantenerse o no en el trabajo, ¿no? También con ellos, hacia este grupo también va los cuidados en relación a estigmatizar, ¿no? O los cuidados también en relación a ese trato respetuoso. En general, pues todos merecemos, todos somos dignos de un trato respetuoso, todos merecemos respeto, ¿no? Entonces, también en relación a este grupo de riesgo, lo mismo, no por el hecho de tener esta característica es que los vamos a dejar de lado o vamos a dejar de contratarlos. Hay que cuidar mucho también las políticas de la organización. A esto también va unido cuáles son los valores que se practican dentro de la organización. En muchas empresas los valores a veces ni siquiera se conocen, ¿no? O sea, uno les pregunta a los trabajadores cuáles son los valores de tu organización y no lo saben. En otros casos hay empresas donde dicen, sí, acá trabajamos con respeto, trabajamos en equipo y al final no se practica. Entonces, hay diferentes, por ejemplo, ¿no? Al hablar de la organización, vamos a ver que es todo un sistema donde intervienen diferentes partes. Entonces, en este caso, pues, al hablar de este grupo de riesgo, vamos a ver también que hablar de manera general en la organización de cómo trabajar con el respeto, ¿no? El respeto a la persona que tenemos al frente, el respeto y el valor a la persona por ser persona, ¿no? Como parte del equipo y que todo lo que nos puede aportar y no por el hecho de que tenga alguna característica física es que va a dejar de aportar a la organización, sino también sacar a relucir cuáles son sus talentos, cuáles son su real aporte dentro de la organización como trabajador, como compañero, como amigo también, ¿no? Esas pueden ser algunas alternativas. Nos preguntan, en caso de tener familiares que tengan COVID, ¿cómo podremos manejarlos en el trabajo, teniendo la presión de ambas partes? ¿Cómo manejarlo? Teniendo la ampliación de ambas partes, Teniendo ¿perdón? la presión, le repito la pregunta, en caso de tener familiares los cuales tengan COVID, ¿cómo poder manejarlo en el trabajo teniendo la presión de ambas partes? Uh-huh. Cuando dice la presión de ambas partes, no sé si la persona podría precisar un poquito, pero lo que sí entiendo es que me imagino la presión del trabajo y la presión de la familia. Entendemos que sí, invitamos a la señorita que ha hecho esta consulta. Exacto, se refiere a lo que usted acaba de comentar, nos acaba de reafirmar. Bueno, me imagino que se refiere a la presión tal vez en la empresa de avisar. Lo que sucede es que cuando ya nosotros hemos tenido o tenemos familiares que tienen un diagnóstico de COVID, de por sí, también desde lo que es salud, vamos a considerar a esta persona como un caso que se puede presumir de que también va a tener un diagnóstico positivo de COVID, ¿no? Entonces, o lo que usualmente se llama un caso sospechoso. Y como tal, pues, justo decíamos que ese término no hay que cuidarlo. Como tal, también es importante que sí se avise. Es mejor avisar.
Si bien es cierto, tenemos esa presión del lado de casa, que hay que guardar la confidencialidad, no es nada agradable decir que en casa sucedió esto, que en casa también hay un diagnóstico. Sin embargo, estamos en una posición de nos cuidamos todos. O sea, no es solamente un tema de que ahora yo cuido y cuidamos a mi familia, sino ahora nos cuidamos todos. Somos la gran familia, como dicen, ¿no? Entonces, también tengo que cuidar a la gran familia que tengo en la organización. Y para eso es mejor advertir, pasar la prueba en uno mismo, ¿no? Tal vez coordinar con la empresa para pasar la prueba rápida, avisar para que en todo caso pasar una cuarentena, ¿no? Es mejor prevenir a luego sufrir las consecuencias en ese caso, ¿no? Es complicado, pero en todo caso, haciendo la evaluación costo-beneficio, es mejor también comunicarlo. Claro que ya para esto, pues en la organización se espera que haya también los canales adecuados para esa comunicación, ¿no? Y eso también debe estar dentro de sus protocolos y las políticas que también vayan armando. Tenemos abundantes comentarios felicitando su presentación. Le Gracias. agradecemos. Tenemos algunas preguntas más. Sabemos que el estigma del COVID está presente en muchos centros de labores, pero adicional a la persona que lo padece. Aquellas que lo viven cerca, ¿sufren algún tipo de estragos? Ujú. Eh, Cuando dicen aquellos que no sé si me puede ayudar a precisar un poquito más, o sea, ¿qué es lo que quieren saber? Más o menos cuáles son las consecuencias, tal vez a nivel emocional. Exactamente. Sí, sí es que entiendo que es si es que van a existir algunos estragos para aquellas personas que padecen de este tipo de estigmas en los centros de labores. Sí, justamente eso es lo que se quiere prever, ¿no? La experiencia, como decía en anteriores pandemias, ya nos ha dicho que el ser humano es muy proclive a estigmatizar por el miedo, por la confusión. Entonces, justo eso es algo que se quiere prever también en las organizaciones. Es necesario hablar de la estigmatización en las organizaciones. Es necesario dar información correcta también dentro de la organización en este contexto de COVID, porque ya hemos ido viendo que el estigma de por sí también genera muchos daños, una repercusión muy grande también a nivel emocional de la persona, lo cual también va a tener un contexto, va a generar también un contexto tenso dentro de la organización. No ayuda, no ayuda. E imagínense también, ¿no? En la organización uno va a trabajar. Se espera que uno esté concentrado, enfocado en los objetivos de tu puesto de trabajo, en los objetivos también de la organización. Pero si vamos más bien con el temor de qué van a decir, qué van a ver, si es que yo empiezo a estornudar, si empiezo a toser, o si es que me ven que tal vez puedo tener alguno de los síntomas, mi mente va a estar en otra cosa. Así que de por sí, para la misma organización y para los fines del trabajo, tampoco ayuda el tema de la estigmatización, porque nos distrae, nos saca de foco, del foco de los objetivos, ¿no? Así que eh, nuevamente, ¿no? Por eso es que también es importante hablar del tema del estigma, ¿no? Para diferentes fines, ¿no? Por un tema del cuidado de la persona, también por un cuidado a nivel del impacto de la repercusión social y por otro también de cuidar cuáles son los objetivos de la empresa también, ¿no? ¿Cómo deben hacer el área de recursos humanos de las empresas para, en el contexto COVID, mantener el ánimo de los colaboradores al tope? Mm, Interesante pregunta. Sí, justamente, actualmente estamos con mucho miedo. Eh, Hay mucho miedo, mucha tensión. Hay muchas personas que también están sufriendo de insomnio. Es muy común, muy común. Últimamente, insomnio, depresión, ansiedad, es como que el pan de todos los días. Y no por el hecho de ser trabajador de una empresa, pues es como usualmente a veces se decía, ¿no? Dejo todo en el arbolito de afuera de la empresa, ¿no? O dejo todo ahora que estamos haciendo el teletrabajo, ¿no? Es más difícil todavía porque no solamente es que antes se podía separar, me voy al trabajo, de alguna manera es otro contexto, ya no estoy en la casa, ¿no? Ese cambio de contexto nos ayudaba de alguna manera a poder separar, pero ahora no.
estamos en casa, estamos con los problemas de la familia, estamos a veces con los hijos, y en este contexto COVID, pues el ánimo a veces también puede bajar, ¿no? No solamente es por el contexto, o sea, de por sí el miedo que genera el virus, sino por el hecho de que ahora también estoy frente a otras exigencias, tengo que adaptarme. ¿Y qué hace recursos humanos, no? Y ahí viene la gran labor. Y justamente también es trabajar acerca, por ejemplo, ¿no? De dar buenas pautas, de cómo cuidar tu salud. Es decirle al trabajador que tú eres importante. Así estés acá dentro de la organización, en este lugar físico, o estés en tu casa, igual eres importante para la empresa. De primera mano, cuidar el vínculo con la persona. Lo otro que también se puede hacer, si se quiere generar mayor vínculo, también algunas llamaditas para saber cómo están, que eso ya sería como que algo ya muy particular, por ejemplo, ¿no? Lo otro, ¿qué más se pueden hacer? Tal vez algunos talleres, campañas para hablar de acerca de, por ejemplo, de la ansiedad, para hablar acerca de la depresión, por ejemplo, ya dentro de, para los mismos trabajadores. Se puede trabajar, por ejemplo, lo que son. Tenemos un problema de señal. Vamos a solucionarlo. En breves momentos, les pedimos por favor nos puedan esperar mientras que recuperamos la conexión con la psicóloga Susan Oyola, quien el día de hoy está realizando la presentación. Mientras tanto, tenemos una pregunta que es de índole laboral. Aprovechamos para dar la palabra al doctor Jorge. Doctor, nos consultan si pueden despedirme por haber difundido que un compañero tiene COVID. Sí, sí, claro que sí. Aquí hay dos cosas que hay que ver. Lo primero es cómo esta persona se entera, perdón, que el trabajador tiene COVID. Si la persona es la responsable de manejar esa información, entonces él ha incumplido uno de los deberes de trabajo, que es salvaguardar esa información. Y si eventualmente él está difundiendo rumores de que, o rumores no, o está difundiendo la información que no se le ha pedido difundir sobre un trabajador, él está realizando actos que pueden causar discriminación al trabajador o, como dice la doctora, estigma, que también se acredita como una falta grave normalmente en los reglamentos internos de trabajo. Sí podría ser rápido. Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta, tanto nosotros como empleadores tenemos que manejar las herramientas necesarias para evitar esos rumores, porque los rumores son malos y los rumores generan bolas y las bolas generan confusión y la confusión no ayuda al desarrollo de la empresa. Y segundo, nosotros como trabajadores tenemos que también ser empáticos y saber que hay otra persona que está enferma y que no es dable que nosotros estemos utilizados a divulgarla, porque está dentro de la esfera privada de cada persona. Muchas gracias, doctor. Vamos a continuar con la siguiente pregunta a la psicóloga Susan Oyola. Siguiente pregunta. ¿Cómo hacer con aquellos jefes que no entienden la situación respecto a la carga que significa tener un familiar con COVID? ¿Qué debería de hacer? Sensibilizar, trabajar también. Eso también es muy importante, bueno, qué bueno que lo mencionen también. Los jefes de por sí dicen pues que ya viéndolo no solamente en un contexto COVID, sino de por sí, un jefe tiene una importancia en el clima de la organización.
se dice que el 50% de personas renuncian no a causa de un factor de la organización, sino normalmente a causa del jefe, ¿no? O sea, el peso que tiene la jefatura dentro de una organización es muy importante. Y ahora, más aún en este tema del contexto COVID, ¿no? El sensibilizar acerca de cuáles son las consecuencias también a nivel emocional, cuáles son esos avatares que tienen que pasar las personas que están al cuidado de una persona que sufre de COVID. Muchas veces ese tema de miedo, de en qué momento se queda sin oxígeno, porque normalmente se asocia mucho a eso. O también el ver que no puede salir de casa, el abastecerla de las cosas necesarias, ¿no? Es necesario conversar. De por sí, recomendaría mucho también que al momento de hacer, por ejemplo, ya las charlas dentro de lo que es la parte de seguridad y salud en el trabajo, también se focalicen en trabajar también con los jefes en este tema también que es importante, por ejemplo, ¿no? El cuidado de cómo es su comunicación con sus equipos, cuáles son los cuidados también a nivel emocional que ellos también deben de tener. Por eso es que actualmente también, si no me equivoco, bueno, ahí también me dicen ustedes, me parece que se está pidiendo, no sé si también a nivel legal, que se haga una capacitación en primeros auxilios psicológicos. Esto, ¿a raíz de qué? Es necesario que las personas también que tengan este tipo de cargos tengan otras herramientas también a nivel emocional, incluso hasta para dar contención. A los jefes normalmente, bueno, en las empresas, ¿qué es lo que vemos? Que ascienden de puestos porque van logrando objetivos dentro de la empresa o porque tienen también un nivel de conocimientos importante, ¿no? Pero no siempre se capacitan en un componente a nivel emocional, que es un tema también de habilidades blandas, ¿no? Entonces, eso también es importante trabajarlo con los jefes, ¿no? Y qué bueno que lo hayan mencionado porque sí, es un grupo también muy importante a considerar dentro de las organizaciones, ¿no? Tenemos una siguiente pregunta. ¿Cuál debe ser la actitud de los líderes frente a los colaboradores enfermos y los que están en casa trabajando, a fin de generar confianza entre todos los trabajadores? Ujú. En primer lugar es el respeto, ¿no? Y el respeto, como les decía, se demuestra desde el saludo. Lo otro es preguntar un poquito de cómo están, ¿no? Hablar acerca de tal vez ya como jefe, ¿no? Conocer un poco de cuál es la historia, en la medida en que lo permita también la otra persona, ¿no? Porque a veces pasa que en las empresas simplemente la persona llega y dice, a ver, ¿cuál es tu trabajo? ¿Avanzaste, no avanzaste? ¿Cuáles son tus reportes? A ver, ya cumpliste, llamaste a tal cliente y se queda en lo frío. Pero más bien para conectar a nivel emocional tenemos que llegar un poquito más allá, que es hablar acerca también de cuáles son los intereses, cuáles son las preocupaciones, los temores, eh, el interés, un interés genuino también, o sea, la actitud de estos líderes en relación a un interés genuino por el colaborador. ¿Y por qué genuino? Que se note que hay ganas de saber qué es lo que le pasa, que se note que hay un interés, no porque me dijeron que esto es bueno o por cumplir una receta, sino porque realmente me interesa saber cómo está la persona con la que yo estoy trabajando. Eso es también muy importante dentro de los líderes, ¿no? Y las personas son muy receptivas. Cuando ellos sienten ese interés de que alguien les está escuchando, de que alguien se preocupa por ellos, también se abren a conversar un poco más. Y eso desde ya va generando confianza y desde ya va generando vínculo. Y también hace cohesión dentro de los equipos de trabajo, ¿no? Así que no solamente va a traer beneficios, por ejemplo, por este tema del COVID, sino para el mismo trabajo per se. Y bueno, si es que los líderes llegan a practicar también ese interés genuino por sus equipos, pues al final también les puedo decir que también van a tener muy buenos resultados, también a nivel del logro de objetivos, porque eso también motiva al equipo, genera compromiso, ¿no? Así que, mira, de ese temita, ¿no? De COVID también, si se maneja bien, se puede llegar a potenciar también mucho los equipos de trabajo también dentro de las organizaciones. ¿Qué deberíamos de hacer para poder mitigar la paranoia que se genera en las noticias de televisión, en donde ve que aumentan y aumentan los infectados?
si es que a un familiar mío no quiere salir de casa, no quiere tener ningún contacto por temor a enfermarse? Sí, eso es muy común, muy común. Últimamente, por ejemplo, ese síndrome de la cabaña, por ejemplo, ¿no? Donde dicen, no, no quiero salir de casa porque tengo miedo a enfermarme, a infectarme. Y bueno, lo que nos presenta la prensa, pues normalmente es la película de terror, ¿no? Todo aquello que no queremos a veces ni ver. Por eso hay que cuidar mucho la cantidad de información a la que estamos expuestos. Esa es una de las recomendaciones principales. Es más, ¿no? Si nosotros prendemos las noticias, prácticamente todo es COVID, la mayor cantidad de información. Entonces, también variar nosotros la información a la que nosotros estamos eh, dando o teniendo acceso, o sea, regular la información en relación a COVID. Basta que nos quedemos con información formal, importante, la necesaria para saber tal vez temas de actualidad, pero más de eso, tal vez ya no exponernos a toda esa información, sino tal vez tener información variada de diferentes tipos, ¿no? Eso por una parte. Lo otro es que, si bien es cierto, hemos sido expuestos también a noticias como que muy desgarradoras, muy tristes, también buscar otro tipo de información. Es decir, hay personas que se están recuperando, personas de diferentes edades, personas que también tienen muy buenas prácticas, personas que ni siquiera se contagian. O sea, actualmente pues del virus se va conociendo un poco más, pero no se tiene toda la información. No todas las personas se contagian de COVID. Bueno, ahí también, eso está también en estudios, pero se ha visto mucho, por ejemplo, y en el trabajo que yo he tenido, a veces me ha pasado que en la misma familia, 4 personas, de 4 miembros, 3 tienen el virus y una persona no. ¿Qué pasó? Su sistema inmunológico. O sea, al final hay que confiar en esos recursos que también tiene el cuerpo. Últimamente lo que he visto es que ante toda la información que se tiene, hay mucha desconfianza de cómo va a reaccionar también tu propio organismo frente a eso, frente al virus. Como que eh, si es que el sistema inmunológico pudiera hablar, estaría como que quejándose de que nadie confía. Y es necesario también confiar en que el sistema inmunológico, por una parte, va a reaccionar bien, por otra, diferenciar entre la posibilidad de contagiarnos y la probabilidad de contagiarnos. La posibilidad de contagio lo tenemos todos, pero la probabilidad es lo que más bien se está buscando mitigar a través del uso de la mascarilla, a través del lavado de manos, a través de la distancia social, que son temas también que tenemos que considerar también bastante, ¿no? Entonces, considerando eso, creo que, y tomando las previsiones e informándose bien, es que también se va a poder regular esos temores, esa ansiedad también. Así es, Dani. Hemos tenido abundantes preguntas y abundantes mensajes agradeciendo su presentación. Yo me quedo con lo último que acaba de mencionar, pues debemos de confiar en nuestro sistema inmunológico. Ha sido la presentación del día de hoy. La psicóloga Susan Oyola Orellana la ha desarrollado, a quien le damos las gracias. Antes de cerrar esta presentación, le damos la palabra al doctor Carlos Rodríguez, socio principal de Parque Russell en Perú. Doctor Carlos. Muchas gracias, Dani. Gracias, Susan, por la exposición. Creo que ha sido bastante clara y aleccionadora para muchos, ya sea que seas jefe o que seas trabajador o que tengas a un familiar enfermo o hayas tenido a un familiar enfermo o estés atravesando la enfermedad. Creo que ha sido muy interesante para todos. Muchas gracias. Gracias a los que nos conectaron hoy día por Facebook y por Zoom, y nos vemos mañana en el taller tributario. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a todos por haberse conectado el día de hoy. Nuevamente nuestro agradecimiento a la psicóloga Susan Oyola Orellana por su Muchas impecable gracias. presentación. Los esperamos el día de mañana. Eso ha sido todo por hoy. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muy amable. Gracias.